Dios es bueno. Para algunos parece que fue bueno. Es bueno. Niños, a su iglesia, juveniles también. Los demás vamos a estar aquí. Quiero compartir una palabra que trató conmigo, ¿verdad?, durante esta semana. Quiero, esto como que se va. Quiero compartirla con ustedes. Me dan un poco de luz atrás. Ahora. Quiero abundar en el tema que se ha escogido para este mes. De ser escogido. Pero la palabra escogido es una palabra que conlleva, tiene mucho peso, y quiero que me atiendan. Tiene demasiado peso. Y quiero poner alguna base sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Nunca pondremos otro fundamento más que el que Cristo ya estableció, y sobre él seguimos edificando en nuestras vidas. Cada cual recoge el ladrillo, si podemos decirlo así. Va a tomar el ladrillo y las herramientas o el material de lo que Dios me dio para construir en su propia edificación. Estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y sabe que el que menos o el que más ha recibido demasiado. Evalúe eso. El tema le puse de esta charla, ministración, prédica, reflexión, como usted quiera llamarle: ser escogidos, privilegio y responsabilidad. Si no, pregúntenle a los matrimonios. No dije algo fuera de lugar. Los que no se han casado no hay problema, los jovencitos. Pero los que ya han tenido la experiencia del matrimonio, sabemos que es un privilegio, pero ese privilegio trae responsabilidad, y una alta responsabilidad. Bueno, yo quiero llevarlos al texto de Lucas, del capítulo 6, versículo
12 hasta el 16. En la versión de la nueva Biblia de las Américas. Quiero que escuchen porque las palabras tienen peso. Cuando nosotros leemos las Escrituras, y esto es algo añadido, cuando usted lea las Escrituras, usted tiene que ponerle todo el sentido. Tiene que apagar todas las voces que hay a su alrededor, y no solamente las de alrededor, sino las que están hablando en tu cabeza. Porque de lo contrario, vas a leer una porción bíblica, pero no vas a oír al Espíritu de Dios hablarte. Tal vez usted tiene una mejor sintonía, pero yo no he podido. Yo puedo leer unas escrituras en medio de un montón de gente y me pierdo por el jeburú, el bullicio, lo que sea. Y ayer compartía con un grupo de aquí, de la iglesia, que mis horas preferidas para poder estar con Dios son las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana. Y los que me han escrito a esa hora saben que tarde en la noche, digo en la madrugada, temprano en la madrugada, vamos a poner, porque es muy temprano, muy temprano para muchos, le contesto. Si todavía si no le contesto, es porque todavía no he terminado. Digo, todavía Dios no ha terminado conmigo en medio de mi adoración y mi búsqueda. Pero tienes que apagar todos los ruidos. Todos los ruidos. Y el peor ruido, la peor distorsión de tu vida es la que se produce en tu corazón y en tu mente. Por experiencia te lo digo. Bueno, pero eso fue añadido. Dice el capítulo 6, versículo 12 de Lucas. En esos días Jesús se fue al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Literalmente te dice ese texto en el original, el griego, dice, pasando la noche en la oración de Dios. O sea, Jesús no estaba hablando con Dios, Dios estaba hablando con Jesús. Y sigue diciendo, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también se llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que le llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero eso tiene un paralelo en Marcos, que yo quiero tocarlo, porque le añade más sentido a Lucas. Y es Marcos 3:13. Dice, después Jesús subió al monte. Ya lo vimos en la primera lectura. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Ay, bendito sea el pastor que llame a los que él quiso, porque si no tiene los preferidos. Javier de acá en Chincha.
tiene predilección. Pero Jesús dice aquí que llamó a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Así que ellos sabían a quién Él se estaba refiriendo. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y sigue diciendo en el 15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Lo voy a dejar ahí. ¿Sabe? Escogido, vuelvo y repito, escoger a alguien o escoger envuelve privilegio y responsabilidad. Y en los textos que le hablé aquí podemos detectar lo que sucedió, porque hay privilegios, pero también hay responsabilidad. Si usted lo analiza detenidamente y acalla las voces en su mente y en su corazón, usted va a notar que en las dos citas que les dije se complementan y le va a traer ese escogido que hizo Dios, que hizo Jesús, y que puede detectar que hubo un privilegio y una responsabilidad. Ser escogido conlleva a que usted ha sido llamado. Vuelvo y lo repito. Cuando alguien lo escoge a usted, o usted escoge a alguien, es porque ya usted hizo un llamado o a usted le hicieron un llamado. Y usted responde. Un llamado es una invitación a hacer o participar de algo. Y usted escoge si lo hace o no. Gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque el Señor nos dio el libre albedrío. Y todos tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguir a Dios o no. Pero hay peligros en eso. Yo no estoy diciendo que estoy agradecido porque puedo decidir si lo sirvo o no le sirvo, porque no servir a Dios es servir al otro lado. ¿Qué es ser escogido? Es elegir una persona o una cosa, algo de entre varias. Si usted ve, Jesús dice el texto en Marcos que Él llamó a los que quiso, pero habían discípulos que estaban allí. Si usted lee antes de eso, dice que había una multitud de hombres, personas que estaban buscándole. Y cuando Él baja del monte, Él llama a aquellos que Él quiso, de entre todos los discípulos que le estaban siguiendo. Porque Él ya tenía planificado, venía con su plan y su diseño de que cuando Él escogiera a esos, le iba a asignar una asignación que no muchos son capaces de hacer. Si no, sígale el rastro a los apóstoles y vea todas las vicisitudes, por poner una palabra bonita, de lo que sucedió con ellos hasta el primer siglo. Ser elegido para un fin determinado es el proferir un lugar, es
es preferir un lugar de otra opción. Eso usted como empleado o como jefes, le ha sucedido eso. En mi experiencia pasada en el otro trabajo que hacía, porque muchos piensan que el título de pastor es un título de trabajo. Pero cuando usted, y lo voy a referir al tiempo que yo trabajé en una compañía que no le voy a dar promoción gratis. Yo llegué un 26 de mayo del 2005 a una entrevista. Y fui con mi indumentaria prehistórica, ¿verdad? Manga larga, bien peinado, con chalinda, ¿verdad? Fui allí bien, tipo Puerto Rico, perdonando a las otras naciones que están representadas aquí, pero en Puerto Rico, hasta para las tiendas, todo el mundo se viste bien. Aquí es todo lo contrario. Aquí es bien feliz la gente. ¡Ah! Qué bueno. Llegamos a la... No, está bien, eso es otra cosa. Se va a confundir con política. Pero llegué y me siento y empiezan a llegar otros jóvenes. Yo tenía 48 años. Y yo me senté en aquella oficina de personal y empiezan a llegar chicos y chicas, jovencititos, americanos, puertorriqueños, hijos de puertorriqueños, ¿verdad? Y que todos ellos sabían inglés. Yo, la mitad ni entendía qué te estaban diciendo y qué me hablaban. Pero empiezo a ver la diferencia del carácter, de las cosas que sucedían. Y a mí la persona que me entrevistó me dice, te hago la entrevista en español para darte beneficio. Y yo dije, no, hágamela en inglés. Yo vine a Estados Unidos y yo me tengo que adaptar a este país. Quiero adelantarte, ¿verdad? Lo que quiero decirte con todo esto fue que yo empecé a trabajar, a tratar de competir en fuerza y actitudes, etcétera, con los jóvenes de 18, 19, 21 años máximo. Y yo era el más viejo. Digo, en aquel entonces era el más viejo de toda aquella pandilla, ¿verdad?, de empleados. Después se unieron otras personas adultas y los jóvenes, usted sabe que no son muy estables. Muchos empezaron a moverse y empezaron a traer personas mayores porque eran más estables, etcétera. Entre ese reburú pues estaba yo. Lo que te quiero decir es que no sé por qué a Dios le pasa hace estas cosas para enseñarnos cosas, de verdad. No puedo entrar mucho en detalles de todo, pero cuando yo llegué a una cantidad de años, como año y pico, a mí un gerente de piso me llama y me dice, ¿tú quieres progresar? Un hindú. Lo recuerdo, una persona muy, muy buena conmigo, muy amable, y me dice, ¿tú quieres progresar aquí? Yo dije, seguro. Todo el mundo tiene la capacidad para progresar y yo estoy seguro que yo estoy aquí y Dios me va a ayudar a progresar.
A todo esto yo llegaba a ese lugar desde que entraba por la puerta y terminaba ponchando o cloqueando, como dicen aquí. Yo iba llorando por todo el pasillo. La gente me preguntaba, ¿te pasa algo? Y no, sí, me pasaba, porque no estaba acostumbrado a ese. Yo empezaba a las 10 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Pero hubo algo que esto me despertó ese pensamiento, porque aquel gerente me dice, si tú quieres progresar, tú tienes la capacidad, empieza a pensar como supervisor. Me cambió la mentalidad. Y yo empecé a trabajar sin el título, trabajando, ayudando a los demás compañeros a unirnos, a hacer el trabajo, a hacerlo más rápido, a mejor eficiencia, etcétera, etcétera. Y pudimos empezar a enderezar. Y aquí hay personas que trabajaron en esa época conmigo. Y sabe que en su momento el equipo fue un equipo que no era, ninguno era jefe, pero todos trabajábamos unidos. Todos. Y llegó un momento dado, después de un accidente que tuve, llegué, me iban a despedir, pero me dieron la oportunidad y me dijeron, te vamos a poner en la puerta. Yo dije, no, en la puerta no, yo voy a trabajar y hacer el trabajo que yo hacía antes de yo irme del accidente. Pregúnteme qué pasó. Porque cuando yo en un momento dado estoy en el break room para poder empezar a trabajar, allí llegó un manager y dice, hoy ascendemos a Víctor a supervisor de piso. A supervisor de un montón de muchachos. Sin poder hacer, dominar el inglés. Y para que se rían un rato, el día que tuve que hacer el primer llamada para break por el altoparlante, yo estaba sudando, porque ahora eso no se hace. Pero en ese momento, cuando me dijeron tienes que hacer llamar al break, y esas eran toneladas de agua saliendo de mí. ¿De dónde salió tanta agua? No sé. Pero los muchachos habían visto y se habían compenetrado, porque me decían Don Víctor. Me decían así, y yo le decía, yo no sé, pues, yo te delego esa oportunidad a ti. No, nosotros vamos a sentarnos aquí y lo vamos a hacer, y le vamos a decir lo que usted tiene que decir por ese micrófono. Y me ayudaron. Lo que te quiero decir con esto es que Dios tiene cosas cuando te va a agarrar para ponerte en una posición. Está la actitud de tu corazón de hacerlo o no hacerlo. Por eso dije del libre albedrío. Pero aunque era una compañía famosa, ¿verdad? Aquí en la Florida, en la Florida no, en el mundo, yo no estaba pensando en esa compañía. Yo estaba diciendo, Señor, si tú me trajiste aquí es por algo, yo tengo que obedecer ese llamado al que tú me trajiste a esta Florida, porque no entiendo todavía qué yo hago aquí. Y yo, ahí está Johanna, que sabe que yo peleaba con todo eso, y hasta ella me ayudó en clases de inglés para poder, porque ella fue, perdóneme, a los que no conocen, párate un momentito, ella fue la primera alma que se convirtió en nuestra sala. Y ha caminado con nosotros a la seca en la Meca y ha cogido galletas junto con nosotros, digo. Así que cuando te elige Dios para escogerte a hacer un trabajo, te mete en problemas. Te va a meter en problemas.
Pero son problemas que Él sabe que tú los puedes superar. Porque no es con tu fuerza, es con su espíritu. ¿Ok? Así que Él viene y me pone en posición de supervisión. Y estuve así 7 años. 7 años y me gané muchas amistades. Hay familias que se convirtieron. Cuando yo me retiré, me retiró el Señor, porque el Señor fue el que me dijo que me tenía que salir de allí, porque ya el tiempo se había cumplido. Hoy tengo el privilegio de tener amigos que me ayudaron en Walmart. Ya lo dije. Hay que editar. Y ellos están aquí y yo les doy gracias a Dios por ellos, por sus vidas. Aportaron para que eso sucediera. Pero el Señor nos escogió. No solamente nos había ya escogido a la pastoría a nosotros allá en Puerto Rico para hacer un trabajo entre los matrimonios y trabajando con las familias, etcétera, sino que cuando llegamos aquí, que no sabíamos por qué estábamos aquí en la Florida, especialmente yo, estaba perdido totalmente. Porque yo decía que en Puerto Rico yo moría. Ya lo sabe. Yo sé, para allá nada se me ha perdido. Pero como Dios es así, Dios envió la ballena, me agarró y me tiró aquí en las playas de Kissimmee. En la playa de Kissimmee. Y aquí estamos. Ser escogido es poder haber recibido un llamado y aceptarlo. En el caso de Dios, aceptarlo incondicionalmente. Y sabes, cuando tú recibes un llamado y tú aceptas ese llamado porque es algo que Dios está escogiéndote para hacer un trabajo específico, que a muchos se nos hizo largo el camino, porque mi llamado fue en el 75. Por eso digo que el albedrío tiene doble filo, corta para los dos lados. Y yo me negué, cogí, me negué, cogí, me negué, corrí, me negué, corrí. Pero llegó el momento, en el 2012, que Dios me dijo, ya, basta, no voy a correr más contigo. Ahora te tienes que meter, porque te escogí. Yo no sé a quién le estoy hablando, o Dios le está hablando, o la experiencia mía le está hablando, porque Dios te escogió para un propósito específico. No es más viejo, ni es más porque soy viejo, ya no puedo, o yo soy demasiado joven. Eso no está en la jerga, en el vocabulario de Dios. Si tú aceptaste a Cristo, aceptaste el propósito eterno, aceptaste el diseño del cielo, y tenemos un llamado a ir por todas las naciones y predicar el evangelio del reino a todas las familias de la tierra. Y esa es la visión de esta casa. En Mateo 22:2, Jesús le pone una parábola de unas bodas. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Está hablando de Jesús, pero Jesús es el que está contando la parábola para enseñarle algo a aquella gente. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Estamos hablando de gente llamada y escogida que determinaron no ir.
Porque eso es lo que está transmitiendo Jesús en esta parábola. Está hablando de gente, invitados a esa boda. Y de nuevo envió a otros diciéndole: digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, vengan a las bodas. Está haciendo un llamado a una gente escogida. Y sigue diciendo, pero ellos no hicieron caso y se fueron. Está hablando de los invitados, a los llamados y a los escogidos. Y de ahí puedo saltar al final, al 14. Porque en la parábola Él abrió, dijo a los siervos, no vayan más a los que están invitados. Olvídate. Abre las puertas a todos. A todos. Dice en el 10, para que tengan una idea de lo difícil de esta situación. Porque la gente la lee como un cuentito. Pero aquí hay unas verdades muy profundas que no tengo el tiempo para establecerlas. Pero dice, aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Escucha lo que dice Jesús en la parábola. Tanto malos como buenos. Ahora no son los llamados solamente, ni los que habían sido escogidos. Los llamó a todos, los buenos y los malos. Y el salón de boda se llenó de invitados. ¡Wow! Eso es misericordia, eso es gracia. No destruyó a los llamados y escogidos, sino que ahora voy a llamar a todos buenos y malos. Y si tú te cuela, perfecto. El problema es que abajo se metió uno que no tenía vestidura de boda. Pero al final lo que quiero que tú entiendas que Jesús dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Vuelvo, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces veo en esto que hay un proceso de tomada de decisiones. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, porque esa fue mi experiencia. Esa fue mi experiencia, pero sé que hay gente que tienen llamado y no están haciendo caso. No están respondiendo correctamente. Están dándole larga al asunto, como lo hice yo. Hay un llamado. Me entero de la oferta, porque lo primero que te hacen cuando te llaman para entrevista, te ponen lo que te van a ofrecer. Qué dichoso es el hombre que Dios se baja hasta su nivel para decirle, mira, si tú aceptas mi llamado, te voy a dar todas estas bendiciones. Voy a estar contigo hasta el fin del tiempo. No te voy a dejar ni en las cuestas. Te voy a responder en el día difícil. Pero aún así, no hay respuesta. Yo escojo si respondo o no. Si respondo al llamado, me otorgan los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Se los dije ahora. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y no te va a escasear
el aceite en tu lámpara. No va a haber mortandad en tu casa. Esos son privilegios. Eso es privilegio. Voy a estar contigo todo el camino hasta que nos reunamos. Y con esto también viene la responsabilidad. La responsabilidad. Si escojo no responder al llamado, ya ustedes saben las consecuencias. Mi vida es destruida. Yo negué el llamado. Caí en depresión, tomando medicamentos para los nervios. Terminé durante 15 años bebiendo, destruyendo mi cuerpo. Hay consecuencias de eso en mi cuerpo. Por haber desobedecido la voz de Dios. Habiendo sido escogido, haber negado el llamado y no responder. El alcoholismo me alcanzó y casi el enemigo se sale con la suya destruyendo mi familia. Pero hoy, 30 años después, vemos que Dios cumplió todos los privilegios que me otorgó con el llamado. Perdóname. Pero esto no es exclusivo para Víctor. Esto está abierto para todos. Para todo el que acepta el llamado, porque fuiste escogido. Adán perdió la oportunidad y tuvo que trabajar, pasó las de Caín. Bueno, obvio, era hijo de él. La pasó mal. Le mataron a un hijo. El Caín, que a verle ahora, fue un paria. De esa estirpe salieron muchísimas otras consecuencias por haber rechazado el escogido que Dios había hecho y el llamado a establecer un reino de sacerdotes sobre esta tierra. Pero llamó a una iglesia a través de Cristo Jesús para que tomara la posición, porque Cristo abrió el camino al Padre, rompió los límites que se nos habían puesto. Y el velo se rasgó en dos. Ahora no había nada que se interpusiera entre el hombre y Dios, porque Jesús es la puerta para poder entrar al Padre. Privilegio. Privilegio es el derecho, ventaja o privilegio es el derecho, ventaja que está por encima de lo común. Usted podrá decir que alguien por ahí está próspero, pero yo en Cristo soy más próspero que ellos, porque dentro de aquello hay inseguridad, no hay paz en sus vidas. Aún con toda su prosperidad, no pueden dormir de noche. Y pregúntenle a la pastora si yo caigo y no sé qué fue lo que pasó después. Porque el Señor nos trae prosperidad
porque no nos falta nada. No tenemos falta de ningún bien. Es lo que dice la Escritura. Eso es prosperidad. Cuando tu corazón hay paz y seguridad. Que aunque caiga la tormenta o lo que sea, yo estoy seguro porque Él es mi seguridad. Dice que yo quiero que usted entienda por qué es un privilegio. Porque Marcos 3:14 te está diciendo que dentro del grupo de discípulos que él tenía y le seguía, él escogió a 12. Y Pablo habla que habían 500 testigos de su aparición, de su resurrección. Hay evidencia, pero en Jesús el privilegio es que te escoja a ti para hacer algo específico, algo que está por encima de lo común. Por ahí habrán lugares que hacen las cosas lo común y lo corriente. Lo común y lo corriente. Perdonen. Esas son las consecuencias de vivir en la Florida. Un día caliente, otro día frío, otro día templado, un día llueve, otro día hay en el mismo día todo eso se da. Pero el privilegio de poder ser contado entre 12 entre el grupo de discípulos, eso es un privilegio. Que el Señor haya tenido en cuenta lo que tú eres. Escúchame, lo que tú eres. No estoy hablando de capacidad. No estoy hablando de talento. Estoy hablando del corazón que tú tienes hacia Dios. Y Dios te escoge no por lo que tú eres, si tienes pelo, no tienes pelo, si eres gordo, si eres flaco, si eres viejo, si eres joven, si estudiaste en Harvard o estudiaste por ahí. No le interesa, porque Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Y con esos, con los de corazón contrito y humillado, Dios cambia, transforma ciudades y naciones. Y los envió para que fueran, los llamó para que fueran a predicar. ¿Y sabes qué? Otro privilegio. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y hay muchos que todavía no entienden esa autoridad. Esa autoridad que fue delegada a la iglesia, a todo aquel escogido que ha aceptado el llamado, ya tiene autoridad para hacer lo que tiene que hacer. Porque el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Y aquí tuvimos una reunión de misiones que hay millones todavía que no han conocido, ni se le ha hablado de Cristo, ni del evangelio. Mateo
10:1, dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué no ejercemos esa autoridad que ya ha sido delegada? ¿Qué nos detiene? Son llamados, pero pocos los escogidos. Primero fue a los apóstoles y luego a los discípulos, a todos los demás, que hemos sido llamados porque fuimos escogidos y hemos aceptado hacer la voluntad del Padre. Mira, porque Dios nos escogió. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que esto no fue de la cruz para acá. Se nos ha enseñado incorrectamente, porque Él nos escogió antes. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos detenidos? ¿Por qué no podemos aceptar que fuimos llamados para ser santos, separados para Dios, sin mancha delante de Él? No es que vayamos por ahí con un arco y una flecha, o con una aureola y sentarnos en una nube. Pues eso no es la idea. Es que podemos hacer el bien a todos los que están a nuestro alrededor, y más allá de los lugares que nosotros podemos influenciar. Privilegio. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es privilegio. Responsabilidad. Ya estoy terminando. Responsabilidad. Importancia de lo que le fue delegado o de lo que está a cargo. Ay, a veces escribo, hasta en la computadora escribo mal. Sí, imagínate. Dice, importancia de lo que le fue delegado o de lo que está a cargo de una persona. Si usted es jefe, usted tiene una gente a su cargo, esos son gente de su. Es más, te voy a decir, el mejor ejemplo es cuando el matrimonio tiene hijos. Cuando usted se casa, nosotros lo hacemos aquí. Usted habla, si no trae sus votos, ¿verdad? Usted tiene que repetir unos votos. Porque ahí hay dentro de esos votos una responsabilidad que usted tiene que aceptar. Ambos. Y entre los dos, esa pareja, y tiene hijos, esos se convierten ahora en la responsabilidad mutua. No es que la iglesia se las recoja y se los adiestre, o se los entrene, o se los convierta. Es que usted tiene la responsabilidad de descargar su responsabilidad
de extender el reino de los cielos en ellos para que ellos sigan extendiendo el reino de los cielos en su día y en su tiempo. Las iglesias, y aquí lo rompimos, ese molde lo rompimos hace tiempo. La iglesia ha entretenido a los niños en sus escuelas bíblicas pintando, coloreando, muñequitos de allí, de aquel parque que está allá atrás. Y no le han hablado en su casa, ni les permiten en las iglesias que molesten, que no dancen, que no hablen, que no brinquen, que no salten. Nosotros rompimos eso. ¿Por qué? Porque ellos están, hello, papá, mamá, ahora te voy a agarrar. Ya yo pasé, lo hice mal. Mis hijas pueden dar fe de eso. Lo hice mal, malísimo. Pero Dios nos rescató hace 30 años. Y desde ese momento empezamos a restaurar todas las cosas con la ayuda de Dios. Primero restaurándonos nosotros por dentro, restaurando nuestro matrimonio y después nuestra familia. Pero empezamos a decir las cosas como son. No, eso es pecado, eso es maldad, eso no va a entrar aquí. Nosotros vamos a estar hablando de Dios en esta casa. Y empezamos, mi esposa especialmente, empezó a llenar todas las paredes de la casa hasta en el baño. Palabra de Dios, profeta, profeta, danzora, llegarán a las naciones y a declarar palabras sobre nuestras hijas. Lo hicimos mal. Hay una semilla que tenía que germinar porque era mala, pero llegó el momento en que esa semilla se fue extinguiendo mientras la buena se fue extendiendo. Pero tuvimos que hacer el esfuerzo, tuvimos que esforzarnos a poner la palabra en la casa, en todo lugar y en todo momento. Y no importa las circunstancias económicas, financieras, las que sean, enfermedad, no echamos un pie hacia atrás. Todo el tiempo fuimos hacia el frente. ¿Sufrimos? Sí. Porque Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero pues, tranquilo, yo voy a estar contigo. Y seguimos trabajando con nuestras hijas. Hoy, la primogénita de la casa, que estaba reacia, no quería, peleó, hasta que Dios, yo dije, yo no puedo convencerla, tú tienes que convencerla. Y tuvo una experiencia y aceptó el llamado y es la pastora asociada con nosotros. Todavía me queda una. Ha sido difícil. Yo sé que me está viendo. Yo sé que ha sido difícil, pero ¿sabes qué? No voy a dar un paso atrás. Voy a dar 7 hacia frente. Nadie nos va a quitar del camino que hemos escogido, que hemos aceptado. Y no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido en mi casa. Deuteronomio, unos par de versículos para reafirmar esta responsabilidad. Dice, Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo suyo de entre todos los pueblos de la tierra que están sobre la tierra. En Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia,
Sopórtense los unos a los otros. Responsabilidad. Primera de Corintios 1:26 dice que pues consideren, hermanos, su llamado, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio, escúchame, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. Y eso lo hemos experimentado. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos llamados y escogidos para una nueva vida y mejor esperanza. Hebreos 7:19 dice, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Nos fuimos llamados y escogidos para ser discípulos. Para ser discípulos. Jesús dijo en 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En el 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En el 15:8 estoy dándole un tour de por qué fuimos llamados y escogidos. En esto es glorificado mi Padre. Escucha, mira lo que está diciendo Jesús. Métete en esa palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos. Son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es ser conciudadano? Que había unos que estábamos fuera, no éramos nada, pero la gracia y la bondad de Dios, la misericordia que transforma, nos tomó al nosotros aceptar el llamado que Él está haciendo a nuestras vidas para ser escogidos, y nos trasladó a una ciudadanía que no teníamos derecho y nos las dio a través de Cristo Jesús. Por eso ahora podemos decir: nosotros somos de la familia de Dios, con todos los derechos de pertenecer a esa familia. Hay llamados. Hay llamados. Yo quiero hacer dos llamados. Uno, para que si hay alguien aquí todavía no ha tomado decisión por Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Cuando Dios me da a pararme aquí para poder hablar y enseñar algo,
lo hago desde mi propia experiencia, porque lo he pasado. He pasado por diferentes lugares, valles de muerte. Pero el Señor ha estado conmigo durante ese camino. Y me da las experiencias, me dio las experiencias y me seguirá dando experiencias para que yo las transfiera a lecciones que he aprendido en su presencia. Dios ha sido más que bueno. Lo puedo decir con firmeza y lo declaro en donde quiera que me pare. Dios ha estado con nosotros en todo momento y no nos ha dejado en el camino. Y de eso yo te puedo dar garantía. Esa garantía de que Dios responde a sus hijos si tenemos el corazón alineado a su corazón. Si hemos respondido a su llamado para venir a sus pies, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, pero sobre todo aceptar que Él se levantó de entre los muertos para poder conectarnos con el Padre directamente. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, porque mi sumo sacerdote, Cristo Jesús, pagó el precio, hizo el sacrificio de reconciliación y de restauración, y ahora yo puedo ir directamente al Padre. Eso lo dice las Escrituras. Cristo es mi Señor. Lo declaro donde quiera que yo vaya. Se lo enseño a quien quiera que yo se lo enseñe. Y empiezo con mi casa, mis nietos. Mis nietos, desde pequeños, nos han oído hablar de este camino maravilloso, que aunque es un poco difícil, pero siempre Dios ha estado con nosotros. Y tanto es la gratificación cuando vemos a nuestros nietos danzando con todo lo que tienen. No les importa dónde están, ellos alaban y adoran a Dios y le hablan a otros de lo que Dios ha hecho en sus casas. Gloria a Dios por eso. Y eso no es exclusivo para la familia pastoral de esta casa. Eso es para todas las familias que están aquí, pero también todas las familias de la tierra, a la cual nosotros estamos comprometidos a llegar. Y voy a hacer otro llamado. Yo no sé si tú pasaste por la experiencia difícil, que fuiste llamado por Dios, no por un hombre. No por un hombre, por Dios. Tú lo sentiste el fuego en tu corazón, oíste su voz en tu corazón. El Espíritu Santo te dio evidencia que fue Él, pero todavía tú no has aceptado ese llamado. Sí, te lo voy a decir de esta forma. Perdona si no quiero ofenderte, pero si tú no aceptas el llamado que Dios te dio, te vas a secar. Y te vas a secar hasta el extremo que tu vida, tu cuerpo se va a ir deteriorando. A mí me pasó. Y tus sistemas nerviosos se van a quebrantar, porque hay un llamado que es mucho más fuerte que lo que tú puedes estar haciendo en cualquier otro lado. Y es una lucha interna que se está montando en tu vida. Y el enemigo es muy, muy sutil y muy hábil para cegar tu entendimiento.
Hoy es un buen día para que tú restaures ese llamado. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Hay mucho todavía que hacer antes de que venga Cristo sobre la tierra. Demasiado, demasiado. Así que yo quiero que estén en pie. Estemos en pie. El llamado para aceptar a Cristo en tu corazón. Yo quiero, si hay alguno, que los jóvenes, los adultos, los líderes de la casa puedan llegar y orar contigo. Pero si hay alguien que ha tenido un llamado y se ha detenido, por las razones que sean, no tengo que tener conocimiento de por qué te paraste. Si lo quieres reactivar nuevamente, hoy es un buen día y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ustedes. Aleluya. Yo quiero orar por ustedes. El llamado cuesta, pero Dios aceptó. Señor Jesús dijo que Él estaría con nosotros, guardaría nuestros pasos, Él nos ayudaría en ese camino. Hoy es un día bueno. Háblale desde tu corazón. Yo voy a estar contigo, pero háblale desde tu corazón. Señor, ayúdame, perdona por no aceptar el llamado, pero hoy yo quiero rehacer ese compromiso, porque quiero caminar contigo, quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer y quiero activar a otros para que te alcancen y tú los puedas alcanzar también a ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vida fuera de ti. Muchos estuvimos atados, caminando el mundo sin rumbo, tratando de buscarle sentido a una vida fuera de ti. Y otros no probamos el mundo, en tu casa hemos permanecido, porque la verdad nos ha convencido que no hay vida fuera de ti. Al recibir el evangelio no paramos de emitir un gozo eterno. Como no danzar, como no cantar, cuando fueron las mejores noticias. Él nos salvó, nos redimió, vida nueva Él nos dio. Ya mis pecados Él borró al entregarse en la cruz. Él nos salvó, nos redimió, vida nueva Él nos dio. Ya mis pecados Él borró al entregarse en la cruz. Gloria en lo alto al Dios que es fiel, gloria en lo alto al Dios que es bueno. Tu misericordia inigualable es, por siempre y siempre lo adoraré. Ahora sí somos muchos los que hemos aceptado creerte. Nos llamen locos o hasta dementes, sé que no hay vida fuera de ti. Sé que no hay vida fuera de ti. Nos llamen locos hasta demente. Sé que no hay vida fuera de ti. Tu hermoso plan de salvación
cómo no danzar, cómo no cantar, cuando fueron las mejores noticias. Él nos salvó, nos redimió, vida nueva, Él nos dio ya mis pecados. Él borró al entregarse en la cruz. Él nos salvó, nos redimió, vida nueva, Él nos dio ya mis pecados. Él borró al entregarse en la cruz. Gloria en lo alto al Dios que es fiel, gloria en lo alto al Dios que es bueno, su misericordia inigualable es por siempre y siempre lo adoraré. Estuvimos atados, caminando el mundo sin rumbo, tratando de buscarle sentido a una vida fuera de ti. Muchos estuvimos atados, caminando el mundo sin rumbo, tratando de buscarle sentido a una vida fuera de ti. Sé que no hay vida fuera de ti. Sé que no hay vida fuera de ti. Sé que no hay vida fuera de ti.